Porque la historia de hoy es impactante. Es una historia que tal vez pueda cambiar tu vida o salvar vidas. Y esa palabra ansiedad, yo no la conocía, o sea, en mi vida la había escuchado. Yo iba en una escuela en donde todas mis compañeras eran de nivel socioeconómico muy alto y yo me comparaba muchísimo con ellas. Escuché algo que dices que es muy fuerte. Alcancé mi puesto soñado y me sentía vacía. Ya tenía todo el full package que yo siempre visualicé. Y cuando firmé mi carta de directora de marketing, fue como, no me siento, o sea, no soy ni la mujer más feliz del mundo que pensé que iba a ser. A mi hijo le preguntaban en la escuela, ya sabes, actividades de niños, oye, ¿qué es lo que más le gusta hacer a tu mamá? Y decía, dormir. Y el primer paso es pedir ayuda, reconocer que estás enfermo, que eres un enfermo mental. Yo llegué al punto de planear mi suicidio. Yo quiero que me recuerdes como una mamá que fue amorosa, que te dio lecciones, que tuvo una sonrisa para ti. Estaba yo en una recaída muy fuerte en donde dije, ya, o sea, no soy ni la mamá que mi hijo merece. Ya no quiero vivir con este sufrimiento interno. Ya estoy tan cansada, o sea, de ser lo que no soy. Ya no sé ni quién soy. Una enfermedad mental no la sufres tú, la sufren todos a tu alrededor. Mi proyecto de el final, ¿no? O sea, mi capítulo de salida, de cierre. En mis momentos de ansiedad y depresión, o sea, yo nunca intenté nada, pero sí te llega a la mente como que, güey, pues ya no quiero vivir. Me dice, mamá, ¿te puedo decir algo? Es que yo no quiero que te mueras. Para mí era un pavor el que mi historia saliera bajo qué van a decir los de mi trabajo. ¿Tú podrías decir que ya tú encontraste el propósito de tu vida? Hola, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aquí se habla de todo. Jueves, como siempre, bien conectados con todos ustedes. Gracias por estar acá. Y hoy no venimos a platicar de chismes ni de polémica. Hoy es un episodio bastante especial. Hoy venimos a hablar de algo mucho más importante que de todo eso que han visto ya en esta temporada, porque vamos a hablar de sanación, de conciencia, de propósito y de renacer. Porque la historia de hoy de mi invitada es impactante. Es una historia que tal vez pueda cambiar tu vida o salvar vidas. Una historia que puede despertar a alguien que se siente perdido. Una historia que puedes darle luz a quien esté viviendo en full automático. Hoy tengo conmigo una mujer extraordinaria. Ella es Melissa Villanueva, una de las líderes más influyentes del marketing en Latinoamérica. Es una dura, pero también una mujer que se derrumbó, que tocó fondo, que se enfrentó a la oscuridad más profunda, pero eligió volver a nacer y decir borrón y cuenta nueva. Así que conmigo está Meli. Bienvenida. Gracias, William. Feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Feliz, emocionada de estar aquí, de poder compartir este espacio con ustedes, con tu audiencia, de conocerte y pues venga. Meli, quiero empezar desde el principio. No con la directora que eres hoy en día, no con esa líder importante, no pues con la mujer reconocida, sino con la persona. Melissa, antes de los premios, antes del éxito, ¿no? ¿Quién era Melissa? O sea, ¿cómo comenzó este camino para ti? Mira, Melissa Villanueva, nací en Ciudad Obregón, Sonora. Tengo 42 años. Que le dije, no se notan. Tengo 42 años. Soy la mayor de dos hermanos. Mi hermano es menor 3 años. Y yo crecí en una familia sin privilegios. O sea, en realidad la situación económica de mi familia siempre fue pues de mucha escasez. O sea, siempre era pues ahorita no hay para esto, ahorita no hay para el otro. Nunca me faltó nada, pero nunca tuve lujos, ¿no? Y eso fue algo que siempre para mí generaba muchísima inquietud en buscar cómo logro sacar mi dinero, cómo no le doy problemas a mis papás, cómo no soy un pesar más en la casa o en lo que yo veo a mis papás preocupados. Entonces, desde ahí yo creo, sin saberlo,
pues empezaba yo desde pequeña a sentir ansiedad, ¿sabes? Yo me acuerdo desde chiquita que tendría yo unos 6, 7 años y que yo todo el tiempo tenía tics. O sea, haz de cuenta que yo empezaba a hacer ruidos como de ruidos raros, ¿no? Y me mordía las uñas o de repente me daba empezar a parpadear y abrir y cerrar los ojos muchas veces. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ay, ya vas a empezar con tus mañas. Y yo no entendía, ¿no? Pero yo me sentía culpable de que decía, híjole, pues soy rara, pero no lo puedo evitar. Y esa palabra ansiedad, yo no la conocía, o sea, en mi vida la había escuchado. Y después yo iba en una escuela en donde todas mis compañeras eran de nivel socioeconómico muy alto y mis papás pues me dieron la oportunidad de entrar ahí, por supuesto, con una beca y yo me comparaba muchísimo con ellas, ¿sabes? Porque yo decía, híjole, es que pues yo vivo en un edificio feo, pues yo no me voy a los viajes que ellas cuentan que ellas platican que se van. Me daba hasta vergüenza invitar a gente a mi casa y entonces ahí me sentía culpable de sentir eso. Otra vez, ansiedad. Entonces era esa ansiedad por pertenecer, aunque jamás nadie me hizo el feo, pero él no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente. Entonces buscaba yo otras maneras de compensar esa inseguridad. Y algo que a mí me marcaba mucho era que mi mamá siempre me decía, es que, ¿por qué eres tan inconforme? ¿Por qué eres tan inconforme? ¿Por qué las mañas? Y mi mamita, digo, mami, te amo, te adoro. Tú sabes que esto ya lo sanamos, lo platicamos. Ella tampoco sabía nada de esto. Pero todo eso era para mí algo está mal conmigo y ni siquiera qué es. Sé qué es. Ujú. Sí, bueno, son como culturas, ¿no? Diferentes. A lo mejor tu abuela no le enseñó a tu mamá que era eso, entonces llegaste tú para enseñarle de alguna otra manera a tu mamá, Sí. pues, qué era la ansiedad y todo eso, y qué bueno que pues todo está ya resuelto, y eso es también algo muy importante, porque hay gente que, o sea, los, los problemas que tenemos de adultos son por los problemas que tuvimos de niños, ¿no? Que vienen mucho de la familia. Entonces, qué bueno, porque eso se llama, pues, evolucionar, que también es parte de nuestro recorrido. Exactamente. Y justo el empezar a identificar esas pequeñas cosas que hoy tienen nombre, como dices, me ayudan a verlas e identificarlas ahora en mi hijo. Pero algo que también era típico de la historia de Meli, de la Meli niña y adolescente, era que la ansiedad te hace actuar, hacer. Es como un drive de tienes que alcanzar, tienes que lograr. ¿Por qué? Porque tu vida se vuelve como un checklist. Cumplí, alcancé, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y es muy gratificado o es muy reconocido en el mundo académico y en el mundo laboral. Porque es, no, hombre, esta chava es una bala, no se le va nada, es súper estructurada, pero tú no sabes que por dentro estás hecha un nudo de angustia y de estrés porque le tienes pavor a fallar, porque la ansiedad va acompañada de un miedo a fallar, de un miedo a no ser suficiente, que vives tú por dentro deshecha, sufriendo, y por fuera te lo celebran. Entonces ahí es en donde dices, hijo, si me están reforzando este comportamiento, pues entonces, pues así es la vida, ¿no? Es normal que yo me sienta así. Entonces, así fue la constante durante todo el tiempo que crecí. Por eso es que nunca, como era yo tan funcional y pues sacaba buenas calificaciones, entregaba las tareas, pues tenía yo ahí mis business para ganarme mi lana, nunca le ¿Qué daba... vendías? ¿Qué vendías? Puta, imagínate que yo hasta en secundaria llenaba una mochila de dulces de Mars, hoy trabajo en Mars, Ah, mira. y de conejitos, Turín, y yo metía ahí mi lista de precios y la rolaba por el salón, y entonces ahí me metían monedas. Luego aprendí a hacer sushi para vender, porque estaba súper de moda cuando yo estaba en primaria, y vendía sushi. Y luego me di cuenta que a los niños de mi salón les chocaba hacer tareas, entonces yo les vendía las tareas. Wow. Entonces ahí tenías a la Melissa de 12 años haciendo 20,000 ensayos de libro que nos dejaban leer, ya sabes. Pero fíjate, William, y era buscar cosas que alimentaran mi ansiedad. Ujú. O Pero sea, toda una businesswoman. sí, yo desde chiquita Desde pequeña. era... A mí ¿Con qué dime. soñaba Melissa de pequeña? ¿Con ser la persona que es hoy en día? Fíjate que sí, yo desde chiquita
no me gustaba la situación tan austera y de escasez en la que vivía. Y como yo veía este contraste de mis amigas que tenían mucha lana y unas casotas y que sus papás eran directores y dueños de empresas y todo, yo siempre dije, yo cuando crezca voy a ser una directora o dueña de una compañía, voy a tener muchísimo dinero y voy a poder hacer lo que yo... O sea, el dinero no va a ser un tema en mi vida. Y yo me acuerdo que todos los años nuevos, es que eso lo tengo súper clavado, las 12 uvas, ¿ves el ritual de las campanadas? O sea, yo me las tragaba a las 12 y era tener mucho dinero, tener mucho dinero, tener mucho dinero, tener mucho... Las 12 uvas a tener mucho dinero. Y como niña, en tu cerebro de niña, no entiendes que no es el dinero lo que da la felicidad, más bien lo que yo veía que mis amigas estaban contentas Claro. o que no era de lo que tenían, sino era del entorno en el que estaban, que era armonioso. Y claro, la parte de la abundancia y fluencia económica, pues era un componente, pero no era el todo. Y para mí yo me dediqué malentendidamente a perseguir eso, dejando, o sea, costara lo que me costara. Dije, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Por ahí en mis redes me ponían como Teresa. Te lo juro. Voy a hacer lo que tenga que hacer Claro. para llegar a donde quiero llegar. Tú sabes que a mí me pasaba eso cuando era más pequeño porque todos mis amigos tenían iPhone y pues mi mamá no me podía comprar un iPhone. Sí. O sea, yo andaba con un Nokia o el Razer El este de tabicón, Motorola. el tabicón. O sea, y entonces, para mí era como, también tenía como esa mentalidad de que quiero empezar a trabajar lo más pronto posible, porque en Estados Unidos puedes empezar a trabajar a los 15 años, para yo poder comprarme un iPhone, porque pues si todo el mundo lo tiene, pues yo también lo quiero tener, ¿no? Claro. Pero tu carrera es la verdad impresionante. Empecé a leer de ti y ver tu biografía y tu historia, porque, bueno, ya nos acabas de contar, o sea, creció desde abajo, o sea, sacando copias hasta convertirte en una de las líderes más influyentes de toda Latinoamérica en tu rubro, directora. Pero hay algo, dice, o sea, escuché algo que dices que es muy fuerte. Alcancé mi puesto soñado y me sentía vacía. O sea, ¿qué le dirías hoy a esa Melissa que empezaba desde cero? Híjole. Justo, y de ahí viene una frase que me brotó cuando toqué fondo, que fue: el éxito sin paz no llena el alma. O sea, yo siempre dije, no hombre, es que no inventes. O sea, el día que a mí me den, toma tu carta oferta de directora de marketing y que tenga el coche y que tenga la casa. Yo siempre soñé con construir una casa a mi gusto. Construí mi casa a mi gusto, ¿no? O sea, ya tenía todo el full package que yo siempre visualicé. Y cuando firmé mi carta de directora de marketing, fue como, madre mía, o sea, no me siento, o sea, no soy ni la mujer más feliz del mundo que pensé que iba a ser, ni me siento en la super mega plenitud, ya sabes, de, ay, soy la mujer con más luz y con más energía y con más felicidad del mundo. Al contrario, o sea, yo era una mujer que no dormía, o sea, no descansaba, ¿sabes? Dormía, pero no descansaba. O sea, vivía todo el tiempo con un hoyo en la panza, mi cabeza no dejaba de girar, me iba a dormir agotadísima y mi cabeza no se apagaba, William. O sea, era de que yo tenía conversaciones de trabajo dormida y resolvía problemas de trabajo dormida. Y entonces yo me paraba diciendo, dentro de mis sueños, claro, tengo que hacer esto con tal tema, y me paraba en el celular y lo anotaba. No tenía tiempo para nada. Obviamente, pues trabajaba sábados y domingos. Ya haciendo el recuento decía, mi hijo lo dejé cuánto tiempo con una nana o con mis papás. Mis amigos, me perdí varias bodas. ¿Por qué? Porque pues tengo que trabajar y tengo que trabajar, y para mí era como los demás, porque mucha gente me decía, es que eres workaholic. Y yo, sí, soy workaholic, y por eso estoy donde tengo que por eso estoy donde estoy, ¿no? Yo me vendí esa idea, por eso estoy donde estoy. Y ya después fue como, pues, bravo, o sea, estás donde estás, ¿a qué costo? Pero también tiene mucho que ver como cuando eras esa Meli de 12, 14 años, que hacía sushi, que vendía esto, que vendía lo otro, o sea, que le vendía las tareas. O sea, también viene de ahí. Pero ¿en qué momento, así ya, no? Pues te diste cuenta que el éxito no te estaba dando, pues, esa paz que tú quieres en tu vida.
Mira, yo toqué fondo, tuve un quiebre emocional durísimo en el momento en el que los fines de semana yo no me quería parar. Este, a mi hijo le preguntaban en la escuela, ya sabes, actividades de niños, oye, ¿qué es lo que más le gusta hacer a tu mamá? Y decía, dormir. A mi mamá lo que más le gusta es dormir y mi mamá es muy enojona, porque yo no me había dado cuenta que yo ya traía desde hace varios años un trastorno de depresión profunda y ansiedad. Y la depresión no se ve siempre llorando todo el tiempo, ¿sabes? Ujú. Y la ansiedad no se ve siempre así temblando Ansioso. o para nada. O sea, la ansiedad en Melissa era hacer, high achiever, me promovieron, entregué de más, vendimos no sé cuánto, la innovación más exitosa, super mamá, ya sabes, todo el mundo te dice, ¿cómo le haces? Ujú. Era la ansiedad. Y de ahí la depresión era que a la menor provocación yo explotaba de ¿quién dejó de la cuchara en la cocina? Y para mí era el fin del Claro. mundo. Entonces, ahí fue en donde empecé, o sea, pedí ayuda, ¿no? O sea, dije, no estoy bien. Tenía yo terapia, o sea, sí yo tomaba terapia por muchos años y ya no era suficiente. Entonces mi terapeuta me dijo, Meli, te recomiendo a psiquiatra, tratamiento psiquiátrico. Ujú. Y al principio, ya sabes, yo decía ¿cómo? O sea, está tan mitificado el tema de uso de fármacos que yo decía, no, o sea, esto lo controlo yo, o sea, por Dios, ¿por qué me voy a dopar? ¿No? Porque uno piensa que tomar medicamentos es que vas a estar aletargado, drogado. Y no, o sea, el día que fui a tomar y que me dieron el medicamento adecuado, porque la depresión es un desbalance químico en tu cerebro, que tú no controlas, simplemente la química de tu cerebro no conecta como debe conectar para que tú estés en un estado óptimo de Ujú. ánimo, ¿no? Tomé las pastillas y al día siguiente yo dije, Dios mío, o sea, esta es la vida, así viven todos, o sea, sin este hoyo en la panza, sin esta cosa de que te sentías culpable si no estabas ocupado todo el tiempo, ¿sabes? Y ojo, digo ocupada, no productiva, Ujú. porque la gente muchas veces confunde estar todo el tiempo ocupados con productividad o efectividad. Y no, o sea, Sí. era qué hago porque no sabes relajarte. Sí, hay un estigma muy grande, yo creo, con el tema de las medicinas. Yo también estoy medicado, me tomo mi pastillita para la ansiedad en la mañana y cuando yo empecé a tomar eso, lo primero que me dijo mi mamá fue como que te vas a hacer adicto. Mis amigos me decían, pero no, si puedes cambiar la ansiedad. Hay mucha gente que no entiende que en nuestros cerebros y de mucha gente, pues ese químico deja de funcionar y cuando se deja de producir, pues hasta ahí, ¿no? O Sí, sea, es como cuando los hombres ya no producen testosterona, tal cual, ¿no? Es como un químico que hay en el cerebro que, pues, que la verdad no sé cómo se llama, pero pues ese químico, pues ya no funciona y lo que hace que ese químico reviva y que funcione son las medicinas. sí. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que todavía tiene como ese tabú de, no, pues yo no me voy a medicar? Yo voy a estar bien y por la magia y la gloria de Dios me voy a mejorar. Sí, y justo somos química, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo es química y esa serotonina y dopamina que nuestro cerebro debe de producir, ya no la produce. O sea, no hay manera que la produzca. Entonces, con los fármacos empieza a estimularse y entonces se hacen esas conexiones neuronales para que tú funciones. Y es lo mismo, por ejemplo, si tú tienes gripa o tienes fiebre y requieres de un antibiótico, si tú dices no me lo voy a tomar, pues, o sea, ¿por qué hay algunos medicamentos que ya porque son más comunes no están estigmatizados? O si Ujú. eres hipertenso, con la pena, pero tienes que tomarte la pastilla. Igual es con la depresión, ¿sabes? O sea, y el primer paso es pedir ayuda, reconocer que estás enfermo, que eres un enfermo mental, ¿no? Ujú. Porque muchas veces también la gente suele insultarte como, es que ese güey está enfermo, está enfermo mental, ¿no? Pues sí, sí, yo soy una enferma mental y estoy en tratamiento y en el momento que lo reconoces es una liberación. Y sabes qué también fue, William, o sea, para decirle a la gente, pidan ayuda. Eso es lo más valiente que pueden hacer y es el acto de amor propio más increíble que pueden hacer por ustedes. Yo llegué al punto de planear mi suicidio.
De eso que quiero hablar contigo un poquitico más adelante porque quiero entrar en ese capítulo y desde ya te quiero agradecer, ¿no? Por tu valentía, no por hablarlo aquí conmigo, sino por expresarlo y pues platicarlo abiertamente sin ningún tema, sin ningún tabú, ¿no? O sea, hablas de un colapso silencioso, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se siente vivir una crisis emocional tan fuerte mientras afuera todo parece perfecto? Tan perfecto que vas planeando ese momento, o sea, tu día final. Cuando yo leí eso dije, o sea, wow. Sí, mira, yo tenía esta responsabilidad, ¿no? O sea, yo me sentía con la responsabilidad, imagínate, mamá, líder de un área en donde, pues lo que pase detrás de escena, ahora sí, la ropa sucia se lava en casa y sales al show y, o sea, entras en personaje, ¿no? Y entonces tú me veías en la oficina y yo era la Melissa que sacaba el chiste, el chistorete, o sea, el humor. Era como, a ver, tranquilos, vamos a hacer esto. Era completamente funcional porque la ansiedad me movía hacia eso. Y con mi hijo era igual, ¿no? Como yo quiero que me recuerdes como una mamá que fue amorosa, que te dio lecciones, que tuvo una sonrisa para ti. Entonces, llegó un punto en donde yo dije, ya con tratamiento médico, ¿eh? Y es cuando también hay que reconocer que el tener tratamiento médico es un salvavidas. Al mismo tiempo hay que hacer una chamba personal de cambio de estilo de vida por completo. Ujú. No puedes dejar todo tu apostado a las pastillas, si no haces ejercicio, si no meditas, si no haces lo que sea de herramientas que te sirvan, ¿sabes? Comer sanamente, hacer ejercicio, tener pensamientos positivos, etcétera, etcétera, buscar herramientas. Estaba yo en una recaída muy fuerte en donde dije, ya, o sea, no soy ni la mamá que mi hijo merece, ya no quiero vivir con este sufrimiento interno, ya estoy tan cansada, o sea, de ser lo que no soy, ya no sé ni quién soy, ¿sabes? O sea, soy la directora de marketing de tal, soy la mamá de Milos, soy la pareja de Andrés, de Ayu, mi esposo, que de verdad es mi roca más fuerte y sin él yo creo que hoy no estaría aquí. O sea, porque una enfermedad mental no la sufres tú, la sufren todos a tu alrededor y yo creo que más que tú. Chuta, es que sí eh, esta pregunta la he pensado si te la hago o no, pero, o sea, ¿cómo planeas tú tu último día? O sea, ¿cómo lo planeaste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo pensaste? O sea, si en algún momento, o sea, ¿cómo pensaste que iba a pasar ese último día? O sea, ¿qué Sí, ibas a hacer? O sea, ¿cómo te ibas a ir? sí. Mira, el primer paso fue poner un plazo, ¿no? O sea, para mí fue, tengo que dejar todo en orden, según yo, En porque tengo directora. un hijo, en director, En exacto, directora. en directora. Planear paso a paso, ordenadamente, causa y efecto, ¿no? De cómo quería yo en control, bajo mi ansiedad, que sucedieran las cosas. O sea, ni ahí soltaba el control, Ujú. porque ni siquiera me permití decir, ya quiero apagar esto y ya, o sea, no, fue, ok, necesito cuánto tiempo, necesito 3 meses. Entonces puse la fecha a 3 meses y de ahí empecé primero a poner en orden toda la parte fría, ¿no? Como todas mis cuentas y contraseñas y todo lo que, mi testamento, todo lo que era trámite. Entonces empecé a poner todos esos archivos en orden de, pues cuando yo no estuviera, que no fuera un tema complicado para mis papás, para mi hijo, para mi esposo, pues no sabemos ni dónde están las cosas. Entonces, un día llamé a mi mamá y le dije, oye mami, pues así como siempre hay duplicados de las llaves de las casas, pues nunca está de más que tú tengas pues todo mi file de cosas, ¿no? Como un duplicado. Y le dejé todas las contraseñas y hasta mi mamá me dijo como de, ok, normal. O sea, como que era muy de esperarse de Melissa, que siempre fue súper organizada y planeada. Y con Andrés, con mi esposo que le digo Ayu,
lo mismo, ¿no? O sea, él me veía que yo imprimía esto y hacía esto y el archivo de Excel y no sé qué, y le decía, oye, flaco, fíjate súper bien, o sea, en tal cajón está esto y aquí está mi testamento y en esta cajita está no sé qué cosa y este es el teléfono del papá de Milos, porque mi pareja es el padrastro papá de corazón de mi hijo, pero su papá biológico vive en Canadá. Este, y empecé a poner todo eso en orden. Ya con eso en orden, entonces empecé a hacer de quién necesitaba despedirme. Y en eso estaba, por supuesto, mis papás se fueron a vivir a Sinaloa hace 2 años, entonces fue, pues tengo que ir a ver a mis papás, tengo que ver a ciertos amigos, ¿no? Y tengo que asegurarme de qué son las lecciones y las experiencias que quiero que mi hijo viva conmigo antes de irme. Entonces empecé a tener yo con él varias conversaciones de, oye, mi amor, asegúrate siempre de ser esa persona que ayuda a los demás. Asegúrate, por favor, siempre de que seas amable contigo. Como empecé a, muy claro, decir, no quedarme con nada que yo quería que él supiera por mí, ¿no? Cuando tú crezcas, si quieres tener una familia, ten una familia y si no, no la tengas. Siempre ponte a ti primero. Como empezarle a dejar algo que él tuviera para decir, mi mamá me dijo, mi mamá me decía. Después de eso, contraté mi plan funerario. Dios mío. Es que eso Y ya, esto ya es, suena como chiste, y esto es porque como escondido de todo el mundo. O sea, eso nadie sabía nada. era mi proyecto de el final, ¿no? O sea, mi capítulo de salida, de cierre. Entonces, pues hice mi plan funerario, lo contraté y luego eso ya se vuelve chiste porque me siguen hablando del plan funerario. Y una vez escuchó a mi esposo y me dice, ¿por qué te hablan de tal caso? Y yo, ay, pues no sé, pues ya sabes que luego pues venden las bases de datos. Y yo así, changos. Obviamente ahí yo ya había abortado misión, pero sabes que yo me sentía, es lo más disonante, William, porque era, por un lado, yo me sentía en paz de que ya iba a dejar de sufrir, y por otro era este conflicto interno de, imagínate tú ya saber la fecha en que te vas a ir y cómo te vas a ir, ¿no? Eh, El cómo me iba a ir, pues yo iba a usar mis medicamentos, ¿no? Que yo ya sabía cómo funcionaban y cuáles eran las dosis límite, y yo ya sabía que había ciertas dosis para simplemente quedarme dormida. Wow. Es muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, yo escuchándote, ¿no? Con un plan en mis momentos de ansiedad y depresión. O sea, yo nunca intenté nada, pero sí te llega a la mente como que, güey, pues ya no quiero vivir. O sea, yo ya no quiero ser un peso para tal, tal y tal y tal. Y escucharte decirte estas cosas, y estoy seguro que mucha gente pasa por esto, porque cuando uno tiene esos pensamientos de que, pues me quiero morir, ya no quiero vivir esto por X o Y razón, pues es de un día para otro. Y en ese momento tú no piensas ni en tus hijos, ni en tu familia, ni en tus cuentas, no piensas en nada y tú pensaste en todo, o sea, en absolutamente todo, o sea, me quedo muy sorprendido también por como lo dices, o sea, y no tiene, o sea, nada de malo pues contarlo, pero ¿por qué no lo hiciste? O sea, yo sé que hubo algo que te dijo tu hijo en un momento que dijiste, ¿sabes qué? No puedo. Sí, estaba justamente como parte de mi plan de salida de este mundo, era ver ciertas películas con mi hijo. Y una de esas películas era la historia en donde una mamá se moría. Y pasa en Disney también, ¿no? O sea, en Bambi, que se muere la mamá. Y platicando con mi hijo en las noches, siempre tenemos a la fecha nuestro momento uno a uno y ahí neteamos y platicamos. Y siempre le digo, en este momento yo no soy tu mamá, soy persona de corazón a corazón, me puedes platicar lo que sea y es nuestro circle of trust. Entonces ahí me platica las travesuras que hace en la escuela y que si el amiguito, y me dice, es que aquí no me puedes regañar, y yo, no, aquí no te puedo regañar.
Y entonces ahí en una de esas me dice, mamá, ¿te puedo decir algo? Es que yo no quiero que te mueras. ¿Qué voy a hacer el día que tú no estés? Porque yo no tengo hermanos y mi papá vive muy lejos y a mí me gusta estar contigo. ¿Tú cuándo te vas a morir? Dios. Y entonces, cuando yo le vi la carita, por supuesto, él ni siquiera sabía esto. Se lo decía después de ver la película que le impresionó mucho, ¿sabes? La historia. Pero cuando yo vi esa carita fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, como, o sea, en ese momento fue el cubetazo de agua fría. Y en ese momento le dije, ay, mi amor, gracias por compartirme tu preocupación. Fíjate que cuando yo era pequeña también me daba miedo que se muriera tu abuela, y lo cual era cierto, pasa un momento de niños en donde tienes mucho miedo que se mueran tus papás. Le dije, pero uno nunca sabe, la muerte es parte de la vida, pero yo creo que yo me voy a morir cuando tú ya seas adulto y tengas tu familia muy viejita, y pues cuando tú ya hayas hecho tu vida. Y en ese momento fue yo siempre le he dicho que lo que se dice se cumple. Entonces en ese momento se aborta la misión. Y ahora haz lo que tienes que hacer para ser la mamá que tu hijo necesita y sobre todo la Melissa que tú necesitas. O sea, porque eres tú para ti. Nada viene de afuera. No hay auto que te compres, no hay bono, no hay sueldo, no hay nada, nada que venga de afuera que te vaya a sanar. A mí hay algo que siempre se me ha quedado muy, muy fuerte. Es una entrevista de Lady Gaga que le hice a un reportero. No sé, no me acuerdo cuál fue la pregunta exactamente, pero Lady Gaga me dice, sí, pues soy famosa, he vendido millones de álbumes, doy shows con 80,000 personas, pero llego a mi casa y estoy sola. Llego a mi casa y tengo un vacío profundo. ¿Por qué tú crees que las personas más exitosas, las que al parecer tienen todo, están bien económicamente, bien con la familia, tienen un puestazo, sienten siempre ese vacío profundo? Porque no estamos siempre tan enfocados en el hacer, tan ocupados en el hacer, por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, pues me imagino que tenía el concierto, la gira, la sesión de fotos, igual acá, ¿no? La junta, el meterle los fines de semana, el ir a comprar los dulces. Estás tan ocupado y no haces esa pausa para realmente hacer una introspección de qué necesito yo. O sea, llegaba el punto, William, en donde de verdad podía yo haber ya llevado 1 hora o 2 horas con ganas de ir al baño y no me había parado de ir al baño. Sí, andabas en automático. En automático. Entonces, a mí me parece que cuando tienes todo de fuera, uno piensa que, bueno, igual y cuando me compre el siguiente coche, es lo que es una motivación, ¿me explico? Pero si la motivación es externa, llega el coche y la naturaleza del ser humano es quiero más. Que sigues como, ok, ya llegó, ya lo tuve, ya lo normalizo, gracias, bye. Nada que venga de afuera te va a llenar si llegas a tu casa y no tienes paz contigo. Yo no quería estar sola, imagínate, yo no podía estar sin tener ruido de la tele, del radio, porque me daba pavor estar conmigo. ¿Eso hace cuánto tiempo pasó cuando tu hijo te preguntó y te dijo lo que te dijo? Hace como 2 años, ¿Y tu hijo qué edad tiene? 9. 9, tenía 7. Wow. Llegó ese momento, te dijo lo que te dijo, dice, ¿sabes qué? Aborto la misión. ¿Cómo empieza Melissa a hacer ese cambio desde adentro? O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde buscas ayuda? ¿Cómo es ese proceso? Mira, lo primero es continué con el acompañamiento terapéutico y psiquiátrico. Obviamente, pues ahí los expertos te hacen varios estudios, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que necesitas. Y además empecé, ya que me sentía yo bien por los medicamentos, te da motivación. Cuando tú estás en ese bucle de depresión, a mí me decía mi esposo, es que yo no puedo creer que a ti nada te guste, o sea, no haya nada que te apasione. Todo me daba igual. Yo vivía en una apatía que
Pues yo lo veía que él se iba a jugar tenis, pádel, y a mí nada me apasionaba. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es parte de la depresión, ¿no? O sea, la apatía. Entonces yo nunca tuve algo que me apasionara. Entonces, cuando ya estaba yo balanceada químicamente, empecé a buscar qué me gustaba y empecé a probar cosas. Entonces, pues buscar que me gustara y que no fuera nada más el trabajo. Empecé también a investigar con los doctores qué otras cosas me podían ayudar y era la alimentación, ¿no? O sea, imagínate que yo del estrés desarrollé prediabetes. Sí, el estrés Sí. enferma al cuerpo, o sea, las emociones enferman al cuerpo. Entonces, pues es comer sano, hacer ejercicio, por supuesto que lo digo mucho en mis redes, con ganas o sin ganas, pero es hacer ejercicio porque es medicina, la comida es medicina, el ejercicio es medicina, ver a los amigos es medicina, y sobre todo tiempo para mí. Y de ahí, ya, cuando yo ya estaba con eso bien y que ya yo me sentía contenta y sonreía genuinamente y tenía yo energía para ser, ¿no? Para realmente ser, me decían los niños de mi trabajo, Mel, es que tú deberías de abrir una cuenta de redes. Y ya, no, hombre, ¿yo qué voy a abrir una cuenta de redes? O sea, para empezar, a mí me da pavor me chocaba verme en cámara. O sea, yo decía, ay, no, me veo horrible, yo no, a mí no me gusta que me vea. Y segundo, ¿quién me va a seguir? O sea, ¿a quién le va a interesar? Por Dios, o sea, no. Sí, me debería, claro que no, era la historia que yo me contaba, pero del miedo a que me juzgaran. O sea, era mi pena de que dijeran, ay, ahora está ridícula que hace aquí. Y entonces, como parte de mi autoterapia, yo me puse esa prueba, ¿no? Como que dije, yo era la típica que estoqueaba y veía todo en redes, pero yo nunca publicaba nada. Entonces, un día dije, pues ya voy a abrir un perfil que sea Mel borrón y cuenta nueva, y entonces voy a romper este miedo y me voy a mostrar como soy y quiero compartir y vivir desde un propósito de que todo esto que ya pasé, que sufrí, que estuve a punto de ir al otro mundo, que sirva de algo, ¿no? Estoy segura que alguien más se siente así. Oye, regresando un poco a lo de irte al otro mundo, eh, ¿en qué momento le dijiste a tu esposo del plan? Ah, O sea, porque me imagino que ya lo sabe, ¿no? Con claro. este perfil y con tu historia de vida que es increíble, pues lo debes saber. Entonces, ¿en qué momento le dices tú a tu marido eso y cómo fue su reacción? Fíjate que fue justo cuando yo cuento por primera vez mi historia en un podcast que se llama Más allá del rosa, con Jessica Fernández. Y antes de ir al podcast, le platiqué, le dije, oye, flaco, voy a ir al podcast y voy a hablar de qué es Mel Borrón y Cuenta Nueva. Y él sí sabía que yo subía mis videos y que era parte de romper mi miedo a mostrarme y a verme Era eso, ¿no? Pero ya después le dije, Mel Borrón y Cuenta Nueva es de que yo planeé. ¿Te acuerdas el día que estaba todas mis contraseñas poniéndolas en orden y que te dije el testamento? Y me dijo, claro, me acuerdo perfecto. Le dije, ¿te acuerdas de la llamada que me preguntaste de Galloso? Me dice, pues sí, me acuerdo perfecto. Le dije, bueno, pues es que estaba planeando pues ya no estar aquí. Y le dije, pues te quiero que lo sepas porque lo voy a platicar. Y me decía, pero ¿cómo vas a contar? O sea, primero se quedó en shock, fue como de, no invente, obviamente fue un momento me abrazó, me dijo, ¿en qué momento yo no me di cuenta? ¿Sabes? O sea, y le dije, no, 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 o sea, por favor, lo menos es que tú te sientas culpable, ¿no? O sea, Sí, porque también puede entrar ese sentimiento de, pues, que no hice bien. y no es ¿Será mi nada, culpa? claro, no, él más era como, ¿por qué no lo vi? ¿Cómo no lo vi si vivo contigo? ¿No? Que estabas tan mal. Digo, él me veía, obviamente, que iba al psiquiatra y él me veía, pues vivió todo. Te digo que Andrés es un santo. O sea, Andrés se merece un obelisco en el mundo. Pero pues ahí le tuve que decir. Y me acuerdo perfecto que cuando salió el podcast, yo estaba en un viaje en Europa con mis papás. Solo ellos y yo. Y entonces, en ese viaje, pues planeé decirles porque tampoco sabían. Entonces, también se los dije porque iba a salir al aire y no quería Claro, que se enteraran que en se redes. enteraran. Exacto. Entonces, platiqué con mis papás. Le dije, mami, ¿te acuerdas que te di el duplicado de mis documentos? Y mi mamá igual, fue como no me di cuenta, ¿por qué no me hablaste?
Y ahí también como que fue otro momento en donde yo dije, Dios mío, según yo, estaba todo tan organizado y ve el desmadre, se puede decir. Sí, claro. Ve el desmadre, ay, sí, ahora sí yo me lo eché. El desmadre y el desastre que iba a dejar. Iba a romper a mi familia. Los iba a dejar con muchas culpas que no eran de ellos, ¿sabes? Entonces ahí fue otra lección para mí. O sea, tuve que confesarme antes de que lo vieran al aire. ¿Qué le dices a la gente que en algún momento, quizás ahorita, están pensando en dejar este mundo por la razón que sea? O a la gente que tiene una depresión o una ansiedad. O sea, yo siento que con lo que tú me dices que uno de tus errores fue no pedir ayuda. Y mucha gente no pide ayuda. ¿Qué le dices tú a esa gente que no pide ayuda en lo absoluto? Porque sí, o sea, sí dejas un desmadre. O sea, la gente que se va de esa manera, sí deja un desmadre, porque todos se preguntan, o sea, ¿qué hicimos mal? O por qué se fue, o qué estaba pasando. Aunque tu mente de organizadora y tu mente controladora lo haya querido hacer. O sea, Sí. de igual manera ibas a dejar un desmadre abierto. Entonces, ¿qué le dices a la gente que lo está pensando y no saben qué dejan? Sí, y fíjate que me quiebra un poquito porque es quien está atravesando ese momento, muy probablemente es porque ni siquiera sabes que estás en depresión. Cuando llevas la depresión o la ansiedad puede durar años. Puedes estar años en depresión, no es que estás en un ratito. Entonces tú llegas a pensar que es normal y obviamente lo que quieres es dejar de sufrir. Ni siquiera es dejar de vivir, ¿eh? Ni siquiera quiero dejar de vivir, es quiero dejar de sufrir, de sentir esto. Ya no puedes, no estás a gusto en tu cuerpo. Entonces probablemente pide ayuda, o sea, ve a un psicólogo, coméntalo, escucha, te invito a ver mis redes, ahí comparto mucho de cómo yo lo viví, @melborronicuenta nueva en Instagram y en TikTok, o Melissa Villanueva, y busca ayuda, hay mucha gente que se siente como tú, no eres algo raro, no es el fin del mundo si tú no lo permites, y tampoco es algo malo tener una enfermedad mental o ser un enfermo mental. O sea, yo lo digo con mucha naturalidad porque pues, es parte de la vida. No, y a veces, o sea, yo siento que también tú lo viviste en un momento, pues ya siendo mamá. Sí. Y hoy en día, seas madre o no seas madre, a las mujeres se le exige una carga sobrehumana. Aunque en muchas culturas, no, pues el hombre de la casa, no, pues el que trae el dinero, no, pues es que es el hombre, es el que trabaja en la construcción. Yo siento, y porque lo estoy viviendo en estos momentos en mi casa, mi mamá tiene 65 años y mi papá, desafortunadamente hace 9 años ya no trabaja, se le amputó un pie, o sea, mi mamá es el hombre de la casa, o sea, y en tu tormenta, o sea, eras la mujer de la casa, pero también eras mamá. O sea, es como, yo siento que el triple de trabajo, el triple o sea, de que te exijan, ¿no? De que tienes que hacerlo todo perfectamente y todo bien. Entonces, cuando estás pasando por todo eso tú, obviamente lo menos que quieres es dejarle saber a la gente que tienes depresión, ansiedad, que te quieres morir. O sea, porque hoy en día a las mujeres se les pide mucho. O sea, yo siento como que se les exige, ¿no? Y más cuando es un núcleo familiar. ¿Sabes qué? Ahí diste a un punto bien importante, William, porque ¿qué tanto es que se nos exige y qué tanto es que nosotros nos compramos la idea de que tenemos que ser perfectos, ¿no? Porque parte de lo que yo he trabajado es solo por hoy, el solo por hoy, ¿no? O sea, solo por hoy voy a ser amable conmigo. Solo por hoy me voy a permitir no ser perfecta. Solo por hoy me voy a permitir que algo se me olvide. Y te das cuenta y vas comprobando que al final las cosas salen bien, ¿sabes? Y si salen mal o no como lo planeaste, pues no salieron. O sea,
tú solo, qué historia te estás contando y qué historia te contaste de que tienes que ser un roble, ¿no? Por ejemplo, para mí era un pavor el que mi historia saliera bajo qué van a decir los de mi trabajo, ¿no? O sea, qué van a decir que una directora de marketing, que lo que yo pensé que se esperaba de mí era, pues ya sabes, la típica ejecutiva, todo bajo control, emociones no, eh, todo cabeza. Y fue, sí, ya pasé por ahí y me fui al carajo. Entonces, hoy es, yo me voy a contar la historia que a mí me dé paz. Y sigo, y eso no me quita, o sea, el ser directora de marketing no me resta vulnerabilidad, o sea, el ser vulnerable no me resta ser buena directora, el ser, por ejemplo, muchas mujeres me escriben de cómo le hago para no sentir culpa de que trabajo muchísimo tiempo y veo poco a mis hijos y bla, bla. El ser mamá trabajadora no te resta maternidad. Así es la vida, ¿no? Entonces sé amable contigo. Probablemente la historia que tú te estás comprando es tuya y no son las expectativas de los demás. Ujú. Wow, está increíble. Quiero un cuernito. Quiero, quiero hablar un poco de la terapia, ¿no? O sea, esa terapia que obviamente te llevó al momento donde estás hoy. ¿Se llama Access Consciousness? Consciousness, o eso es lo que tú Sí. ahora usas en tu, o sea, en tu vida y lo que quieres tú hacer con borrón y cuenta nueva. Sí. Le explico a la gente cuál es ese tipo de terapia. Sí. Mira, por supuesto, tratamiento psiquiátrico, o sea, el entender cuál es la teoría o la base, por un lado, o sea, médica, la teoría de que no eres tú, o sea, es algo que cualquier cuerpo puede sentir y que es entender lo que está pasando en tu cuerpo. Y segundo, Access Consciousness a mí ha sido la herramienta que me ha cambiado la vida porque es un conjunto de técnicas energéticas que te ayudan a entrenar tu mente para estar todo el tiempo en conciencia. Entonces, a través de Access, que tiene muchísimas herramientas, una de ellas son las barras de Access, ahorita les platico de eso, pero es todo el tiempo vivir en la posibilidad, en la pregunta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros partimos de conclusiones y puntos de vista y juicios que vienen de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, tú vives en la conclusión de algo, es que soy el sostén de la casa. Y entonces Access te dice, cuando tengas ese pensamiento repetitivo que te lleva a la ansiedad o te manda a llamar tu jefe y me van a correr, ¿no? O Es lo que sea, siempre todo el mundo piensa. la mente está siempre en estado de supervivencia. Ujú. Es su rol sobrevivir, entonces siempre te va a mapear los riesgos. Pero si tú no le entrenas y la interrumpes en conciencia, que es ¿qué energía, por ejemplo, qué energía requiero ser para hacer facilidad con esto cuando estás teniendo un día difícil? Y no son para contestarse, ¿no? O hay otras herramientas que son, por ejemplo, hay una que se llama frase loca, que es cuando no puedes dormir o tienes insomnio, hackeas a tu mente interrumpiéndola, que no se vaya a pensar en el bucle terrorífico y es todo es opuesto a lo que parece ser y nada es opuesto a lo que parece ser. Todo es opuesto a lo que parece ser y la repites. Hay otra que es procesos verbales. Los procesos verbales, nosotros somos energía, ¿no? O sea, nuestros pensamientos generan en nuestro cerebro frecuencia eléctrica y todo pensamiento genera una emoción que es en frecuencia magnética. Entonces, tenemos frecuencia electromagnética. Si tú eliges y vives desde la elección, que también es parte de lo que te enseña Access, eliges qué pensar, automáticamente vas a sentir algo en consecuencia de ese pensamiento. Ujú. Y si vives desde la pregunta, desde lo expansivo, ¿cuánto más puedo recibir el día de hoy? ¿Cuánto mejor se puede poner mi día? ¿Cuántas más maravillosas aventuras pueden llegar a mí que no he imaginado ahora? Empiezas a vibrar en otra frecuencia electromagnética y interrumpes a tu mente para que no se vaya allí. Tengo que hacer eso porque te voy a contar algo. Y esto es algo bien loco. Yo siento, yo sé dónde yo voy a morir. ¿Cómo? O sea, yo sé cómo voy a morir y dónde voy a morir.
yo voy a morir en un avión. Y siempre ha estado en mi mente eso. Y entonces llega un momento, y por eso ahorita que tú me dices esto de esta terapia, la tengo que probar, porque siempre ha estado en mi mente que yo voy a morir en un accidente de avión. Y lo dejo aquí en YouTube para que el día que pase ya van a ver. Y cuando me monto en un Podipoc. avión, ¿ah? Podipoc. Es Pero algo de Access, luego te explico. sí, pero fíjate lo más loco. Cuando yo me monto en el avión, lo único que pienso es en eso. Y cuando me duermo, los sueños que tengo en el avión es que me estoy cayendo dentro del avión. Entonces, es una locura. Pero no sé por qué. O sea, no sé por qué siempre lo pienso y quiero probar eso para cambiar ese pensamiento. Porque, pues, lo que llamamos pasa, ¿no? Sí, o sea, es ley de atracción. Entonces, tus pensamientos son frecuencia eléctrica, ¿ok? Es tu output. Es como una antena. Tú siempre estás vibrando. Y tus sentimientos, esos pensamientos generan sentimientos que en frecuencia magnética. Es tu input. La ley de la atracción. Entonces, lo que piensas te genera una emoción y lo atraes. Lo que piensas, lo atraes. Lo que piensas, creas. Tú puedes crear tu realidad. Tengo que dejar de pensar entonces en lo del avión. Exacto. Entonces, ahí Access lo que te diría es que qué puntos de vista o creencias requiero liberar para dejar de pensar en que me voy a caer en un avión. Y todos los lugares en donde pienso que me voy a caer en un avión los destruyo y los descreo. Y digo, por supuesto, trae toda una teoría después, ¿no? Pero Access tiene también herramientas justo como para limpiar la parte, tu frecuencia electromagnética para que abras posibilidades. Y en el momento en que tú dices, es que me voy a caer en un avión, te contraes, ¿no? Y hasta lo sientes. O sea, cuando llegas a una conclusión, te contraes. Entonces, por eso siempre parte de Access es, ¿y qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y hay una técnica que ayuda también muchísimo, que son las barras de Access, que las barras son 32 puntos energéticos que tenemos todos en la cabeza y conectan en forma lineal de un lado del cerebro al otro, en línea, en forma de barra, por eso se llaman barras. Y conectan en frecuencia electromagnética. ¿Ok? Todo el tiempo tú estás en frecuencia electromagnética, pero cuando estás activo, pensando o estresado, pues esa frecuencia va así, en ondas beta. Entonces, cuando tú vas tocando las barras, lo que se hace es que se libera esa frecuencia electromagnética y las ondas se relajan y pasas en minutos de frecuencias beta a frecuencias teta, a relajación profunda. Te quedas dormido, dejas de pensar, se libera la carga. Entonces, a raíz de eso, tú puedes empezar a vivir desde entrenando la mente. Y entonces cada vez que tú te encuentras diciendo, es que voy a llegar tarde, es universo, ¿qué energía requiero ser para que el día de hoy el tráfico se mueva con total facilidad? Y de verdad, pues, o sea, yo era la más escéptica, Julián, la más escéptica. Y dice, ay, no manches, o sea, claro que no, por Dios, ¿no? ¿Cómo? A mí compruébame. Y empecé a estudiar también metafísica, física cuántica, o sea, lo empecé a comprobar y todas las teorías con diferentes nombres de conceptos te llevan a lo mismo. O sea, tú tienes el poder de crear tu realidad. Y de ahí viene lo de la manifestación. Pueden escuchar a Jacobo Greenberg y también. Entonces, Access Consciousness a mí me ha ayudado a entrenar mi mente. Con esta herramienta que ya tienes en tu vida y que pues obviamente a través de tus redes sociales, Borrón y Cuenta Nueva, pues la compartes con mucho de la sanación de uno y es que también uno tiene las ganas de querer mejorar y querer sanarse. Pero, o sea, ¿cómo cambió Melissa en el trabajo? Siendo directora, después de todo este terremoto, esta locura, tormenta, hiciste la terapia. ¿Cómo cambia Melissa en el trabajo? O sea, es menos controladora, o sea, trabajas menos, ya no trabajas sábados y domingos. O sea, ¿cómo cambió también eso? Porque siento que también tuvo mucho que ver la parte del trabajo. Sí, mira, en el trabajo más bien fue el estar en conciencia y el también entender cómo funcionamos, pues es transmitir a mi equipo, uno, el empoderamiento, ¿no? O sea, tener muy claro el líder que quiere ser. Una cosa es ser un jefe o ser una directora. Y antes, por ejemplo, a mí me gustaba mi ansiedad, tener todo en control.
Entonces yo todo el tiempo estaba detrás de mi equipo diciéndoles, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y yo les recordaba los pendientes a todos, ¿no? O sea, que ya era un micromanagement por mi necesidad de control, que claramente era, pues, hartante, ¿no? O sea, imagínate que todo el tiempo te estoy diciendo, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces fue como, Yo te mando, el William de antes, sí. si tuviera como jefa, chacha, te hubiera mandado bien lejos. Sí, pues sí, o sea, y es, no, o sea, era tu ansiedad, es tu necesidad de control, que obviamente le ponía muchísima presión a los demás, porque era, hijo, todo el tiempo me está preguntando. Entonces, el tú estar viviendo desde la conciencia, desde cada quien tiene su trabajo, estas son las expectativas, hay que entregar esto y tener muy claro qué se espera y para cuándo y soltar, o sea, empodera a los otros. Les das la confianza de que ellos son responsables de su parte y tú sueltas esa carga. Entonces, ese es uno. Segundo, yo decía, yo quiero ser un líder que la gente me recuerde porque causé un impacto en su vida. Y no nada más profesional, sino en lo personal, ¿sabes? O sea, que coman a sus horas, que se prioricen, que entender que les motiva. Por ejemplo, muchas veces llegas a tu trabajo y te toca cierto equipo y ni siquiera te detienes a conocerlos. Son mamás, son papás, viven solos, ¿qué les duele ahorita? ¿No? O sea, ¿cuál es su bebida del Starbucks favorita? Entonces, fue un interés genuino por la gente y eso te hace funcionar mejor porque pues hay una conexión y un vínculo y por supuesto que tú ya sabes que a uno le puede motivar una cosa, a otro le puede motivar otra y si tú conoces a tu gente, los empoderas y además los motivas, pues desde lo que sabes que son buenos y les interesa, pues te ayuda a que funcionen mejor. Algo que me preguntan mucho es cómo lograr el balance vida-trabajo, ¿no? Y ahí sí, la verdad es que no te voy a mentir, o sea, hay días que no hay balance. Y hay días que vuelvo a seguir trabajando sábados y domingos porque hay que meterle la milla extra. Y es desde otro lugar, ¿sabes? Ya no es desde esa ansiedad que la sufro, sino decir, pues esto es lo que hay que hacer y ya. O sea, Qué loco que a través de las tormentas que vivimos nosotros como seres humanos en nuestras vidas, hay veces llegamos, o no, a nuestro por qué estoy aquí. O sea, ¿por qué nací? ¿Por qué Dios me dio esta vida? O sea, ¿cuál es mi propósito? Y hay veces que entre nuestras tormentas y en nuestros puntos más débiles y más fuertes para todos nosotros encontramos el porqué. ¿Tú podrías decir que ya tú encontraste el propósito de tu vida? sí. Sí, y es padrísimo. O sea, mi propósito es, a través de mi experiencia y a través de lo que a mí me ha dolido tanto, contribuir a los demás. Si alguien que escuche hoy esto diga, eso que dice ella, yo lo siento, y le ayude en algo, ya cumplí mi propósito. O sea, que no se quede estéril todo el camino por el que pasé. Es contribuir. ¿Y qué le dices a las personas que ya saben cuál es su propósito, pero tienen miedo? Tienen miedo de empezar a hacer o empezar sí, a actuar, ¿no? Con ese propósito que Dios le dio. Me parece que es un proceso muy personal de decir, uno, ¿qué me limita? Y que se pregunten, si supieran que no van a fallar, ¿qué elegirían? Porque muchos lo que te detiene es el miedo a fallar. Ujú. Y también algo importante, el propósito a veces está como es que ¿cuál es mi propósito? Y tengo que encontrar mi propósito y no tengo propósito. El propósito no es lo que tú haces, sino es lo que provocas o despiertas en la gente cuando haces lo que haces. ¿Qué le dirías a esa Meli de 14 años, de 12 años, si la tuvieras, no sé, del otro lado de esa cámara? Eh, con ya lo que sabes hoy, la edad que tienes, la directora que eres, la madre que eres, la esposa que eres, el pedazo de ser humano que eres, ¿qué le dirías? Porque si esa Meli que está del otro lado, eh, pudiéramos, no sé, viajar al pasado, le queda por vivir mucho, ¿no? ¿Qué le dirías?
le pediría perdón. Y es algo que sigo trabajando porque le pediría perdón por lo dura que fuimos, por ponernos en tanto dolor, por no entendernos, por juzgarnos tan duro y tan feo, por hablarnos tan mal, porque fui muy dura con la Meli chiquita. Entonces sí le diría, lo logramos, discúlpame por la forma, por el cómo lo logramos. Pero vale la pena todo ese proceso. Creo que valió la pena toda esa tormenta. Eh, y pues la verdad, haberte conocido ha sido algo increíble desde que mi productora me dijo que tenemos que invitar a este ser humano porque tiene una historia impecable. Y yo creo que de eso se trata también este espacio de Aquí se habla de todo, es que escuchen este tipo de historias de cómo se han transformado. Y lo más bonito es que hay personas que tienen historias increíbles, que se transforman, pero pues sus caminos son otros. Tu camino durante esa transformación es ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo te podemos seguir? Para todas aquellas personas que se sientan perdidos, que anden en automático o que tal vez en algún momento sintieron lo que Meli sintió en su momento. O sea, ¿cómo te podemos seguir en las redes para poder estar ahí conectados? Y ponerlo Claro. obviamente aquí abajito. Claro, estoy como Melisa Villanueva, Melisa con doble S o @Mel borrón y cuenta nueva, todo seguido. Y no soy ninguna gurú, simplemente comparto desde mi experiencia personal lo que a mí me ha ayudado y me encantaría contribuirles. Mel, eres una valiente. Muchas Uy, gracias qué por haber venido. Aquí se gusto. habla de todo y qué bueno que vieron esa película ese día de Disney con tu hijo, No lo había porque pensado gracias a él así. estás acá. Y algún día verá esto y algún día entenderá un poco de redes sociales y verá la gran madre que tiene y lo valiente que eres, porque para salir de eso hay que ser muy valiente. Y tú lo lograste. Así que muchas gracias por eso. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Creo que no se me pongan celosos los otros invitados, pero qué gran capítulo. Gracias por estar acá. Recuerden, prendan la campanita. Dejen su comentario, su like. Y gracias a ustedes esto se mantiene vivo. Y a mi gran equipo de Puerta 6, obviamente Meli. Gracias. Así Gracias. que nos vemos en la próxima. Chao.